bien. Muchas gracias. He preparado un texto como esquema de lo que me pidieron el proyecto misionero del Padre Chaminade. He tratado de responder a la propuesta ¿cuál era el proyecto misionero de Chaminade? Yo no soy Antonio Gascón, pero de todas maneras era un desafío muy grande. No sé si somos capaces de decirlo. Yo arriesgo, me lo he estudiado, me lo he pensado, lo he rezado, y yo arriesgo a compartir con vosotros unas líneas. No pretendo de ninguna manera que sea exhaustivo. El tiempo tampoco, ni el local, y ni la pretensión nuestra en el equipo era esa. Lo que queremos es volver a nuestras fuentes, a los fundadores, y volver a nuestras fuentes inspiradoras, que son los documentos que también veremos mañana. De todas maneras, muchas gracias por permitirme compartir intuiciones y convicciones. Creo que me he esforzado en ver la historia, pero lo que tenéis delante de vosotros subrayo que son intuiciones y convicciones personales de una persona que lleva 50 años como religioso y como alumno marianista. Conocer el Chaminade, que es fantástico, y gracias a Dios lo estamos recuperando, todavía estamos recuperándolo. Su pensamiento, su legado, no es fácil. Tengo 65 años y casi 50 años de vida religiosa, y os digo sinceramente, todavía estoy en eso. Pero creo que este legado emerge de la interacción de sus escritos, su vida, sus acciones y sus obras. Se puede estudiar por los textos de Chaminade, pero creo que en mi humilde visión es insuficiente. Leer las cartas de Chaminade es insuficiente. Por lo menos a mí me inspira también su vida, su mensaje está en su vida, en lo que hizo y en las obras que promovió. También creo que conocer Chaminade, y esto creo que es muy marianista, y lo decía alguien esta mañana que no es marianista, es amar y prolongar su legado. Estamos todos aquí para actualizar y prolongar la misión de Chaminade. Y de eso se trata, no de un estudio académico. Yo me he dado cuenta que el proyecto o inspiración inicial de Chaminade se va desarrollando y enriqueciendo progresivamente en el tiempo, por la edad de él y en las circunstancias. Repasamos muy rápidamente: cuando es profesor con sus hermanos en el colegio de mi ciudad, después en la persecución, en la revolución, en el exilio, el retorno, la posrevolución, la exclusión, su dimisión. Todo eso es su legado. Todo lo que él vivió y cómo lo vivió, creo que es su legado. Y también me ha parecido a mí descubrir que todo eso actúa de una manera interactiva y dinámica. Y eso en la vida de él y en el carisma marianista. Creo que hay un dinamismo que nos lleva de la fe a la esperanza, a la caridad, del conocer al amar y al servir, o de la comunidad de vida a la comunidad de fe, a la comunidad de misión, o como familia marianista de las comunidades laicas,
las hermanas, los hermanos, la alianza marial. Y otra cosa que me ha parecido descubrir es que este legado es progresivo. Va desde la iniciación o los inicios hasta la consumación. Me ha parecido descubrir en Chaminade que hay como esa dinámica desde lo inicial, la iniciación, a la consumación. Tanto como Él nos presenta la vida de Jesús o en su propia vida. Su dimisión, su muerte prácticamente abandonado, es su consumación. Y creo que forma parte del mensaje de Chaminade. Dos cositas que también me ha parecido descubrir y que las comparto con vosotros. Tengo que hablar del proyecto misionero, pero creo que antes del proyecto misionero está la realidad, el sentido práctico y realista de Chaminade. Toda su vida está, y toda su acción, y lo que él reza y escribe, condicionado por la visión o la experiencia o el análisis que él hace de la realidad. Y un tercer punto que cada vez me ha parecido más importante es lo que pongo aquí, la providencia, y entre paréntesis la profecía, que no sé si es la palabra adecuada, que sí sabíamos de cómo él siempre habla del sentido de la providencia. Pero a mí, luego lo comentaré un poquito más, me parece que es un elemento esencial de Chaminade. Con lo cual tenemos como tres momentos: el antes, la vida, la realidad, el análisis de la realidad, lo que vivimos; el proyecto y el horizonte, la profecía. Pues vamos al proyecto. O a la primera parte, que es el análisis de la realidad. Chaminade traza, o va trazando, mejor diría, retratos de la sociedad y de la Iglesia, de acuerdo al paso del tiempo. Es una persona que vivió muchos años. Vivió, podríamos decir, hoy en Francias muy diferentes. La Francia del antiguo régimen, la Francia de la Revolución, de la posrevolución, de la Revolución del 30. Muy brevemente, él en sus escritos nos habla de una sociedad corrompida, donde hay carencia de la virtud, sobre todo moral. Él le da mucha importancia al tema cultural, al filosofismo, la indiferencia religiosa. Y os pongo una frase de la Carta de los Predicadores de Retiro, que es de una época donde el padre Chaminade es bastante maduro. El mal reina por toda parte, es un pozo pestilente, es el infierno. La siguiente me impresionó mucho. Es una tierra vacía de todo bien, repleta de todo mal. Es una visión tremenda, tremenda. Pero es una parte del diagnóstico que él hace. Él tiene sobre todo una visión de la realidad y también de la Iglesia, resumida ahí en esa carta: el abandono de las prácticas religiosas, la deserción del clero, también del pueblo, el abandono de la fe. Recogido en esa frase: la antorcha de la fe se apaga, la herejía de la indiferencia religiosa y de la apostasía se extiende. Este retrato es un poco una caricatura, pero con ello quiero decir que en un proyecto es necesario partir de un análisis de la realidad, y Chaminade lo va a hacer permanentemente.
comparto con vosotros algunos elementos de lo que yo he descubierto como proyecto misionero de Chaminade. Y lo primero es que el proyecto tiene una intención, y esa intención es dar una respuesta y poner remedio, sanar, curar, remediar. Tanto la sociedad como la Iglesia. Para Chaminade, tal vez para nosotros marianistas, siempre la referencia es la sociedad y la Iglesia, el mundo y la Iglesia. Y dentro de ello también veo que él siempre tiene muy claro el fin último. ¿Y cuál es ese propósito? La santificación y la salvación de las almas. Y a eso dedicó su vida. Y en eso fue capaz de sufrir incluso el abandono de los más cercanos. Porque él tenía muy claro ese fin último. Y tenía una motivación que recojo ahí en esa frase también de la carta a los predicadores de retiros. Esa descripción tremenda del mundo y de la Iglesia, dice Chaminade en la carta, esta descripción espantosamente fiel no nos desanima. Para Chaminade, ese realismo, sin embargo, no le quita el ánimo, no le quita la fe, sino que yo creo que le espolea, le desafía. ¿Y él cómo sintetiza esos objetivos? Recristianizar y multiplicar los cristianos. Y eso lo va a mantener toda su vida, aunque las situaciones sean cambiantes. Esta mañana también nos decían aquí, si escuchábamos misioneros, apóstoles. Chaminade habla de apostolado, de ser apóstoles. No jerárquicamente y darnos toda esa importancia, sino de hacer lo que los apóstoles hicieron. Conocieron Jesús, cambiaron su vida y dedicaron su vida a llevar Jesús, a llevar esa experiencia a los demás. Creo yo que eso es lo que él hizo y entendió como apostolado. Y en segundo lugar, regenerar la sociedad francesa. Algunos detalles de ese propósito, de ese proyecto de recristianizar y multiplicar los cristianos. Creo que eso es lo que él llama como la nueva vela, que es, en esa descripción era verdaderamente una situación de guerra. Ahora cuando vivimos en el COVID y Ucrania y otras cosas, parece que estamos en una situación también de verdadera guerra. En algunos lugares están en guerra. Parece una metáfora, pero él, de hecho, si vemos su vida, él se dedicó a eso con total ahínco. Fue una verdadera cruzada y no perdió nunca la energía, nunca se desvió de esa ruta. Y lo primero que hizo fue ser misionero apostólico, pedir y conseguir ese título, esa misión. Él mismo ser también misionero y apóstol, y por eso nos puede convidar a nosotros también. Parece que históricamente es el único título que aceptó y que deseó. Podría haber sido fácilmente obispo, ejerció de obispo y podría haber sido muy bien obispo, pero no, él buscó, eso él lo quiso, fue intencional, ser misionero apostólico. Y el segundo paso que él da, todos son datos que todos conocemos, es, volviendo de Zaragoza, ponerse manos a la obra a la congregación. Siempre que hablemos de la congregación, es la congregación de Burdeos, no es la Compañía de María, ni es las Hijas de María Inmaculada.
Y en la congregación lo primero es formar las personas en la fe, para que se puedan transformar en apóstoles multiplicadores, para que se puedan establecer por toda parte grupos de cristianos fervorosos, de apóstoles. Es lo que él escribe en la carta a Gregorio XVI, con el acento en el protagonismo de los laicos, en la primacía de la formación en la fe y el apostolado. No hay formación, creo yo, en marianista que sea formarse en la fe para no difundir la fe. Está en el origen de Chaminade. Y en un dinamismo grupal y comunitario. Creo yo que volver a este momento histórico de la congregación es muy importante para percibir ese dinamismo. Quisiera deciros algo sobre la consagración o alianza con María. Ahora Nidia nos ha dicho unas cosas muy buenas y muy interesantes. Es asistir o auxiliar a María en su misión de llevar Cristo al mundo. Y a esto nos consagramos. Esta es la consagración a María. No es ponerse, aunque sea un acto devocional, debajo del manto de María, cosas que hacemos, están bien. Yo soy muy partidario me gustan esas cosas, pero no es esa la consagración. La consagración es dedicarse para siempre y con todas las energías, en el caso, históricamente, a la congregación. Hoy diríamos a cada uno en su rama dentro de la familia marianista. Y ese era el voto de estabilidad, permanecer en la congregación, que después será voto de estabilidad en la Compañía de María o en las Hijas de María Inmaculada, y también con el mismo sentido. Un sentido mariano apostólico, pero un sentido de permanecer en esa congregación. Cuando le dice a Adela, van a iniciar la formación, dice: seréis religiosas, pero mucho cuidado con no distorcer, ahí se me escapó el portugués, el trabajo de la congregación. Ojo, más al contrario, servirlo. Y el trabajo de la congregación es multiplicar los cristianos y recuperar el tejido social francés. Comparto con vosotros el papel de María y Jesús, lo ha descrito muy bien Nidia. María es asociada, y en eso Chaminade también se avanza mucho sobre las teologías que luego tendremos a partir del Concilio Vaticano II. María es asociada, es coprotagonista de todos los misterios de Jesús, de la redención, de la salvación. Eso es muy importante, es una cosa teológica, en fin, pero no estamos aquí para detenernos en ello. María es sobre todo la mujer de fe, que escucha, acoge, encarna, da a luz, forma y acompaña a Jesús. María es la persona que primero vive eso, para después poder acompañar o hacer eso con otros. Y a nosotros, por eso María, nos puede hacer nacer, nos adopta, nos forma, nos hace crecer como a Jesús, en semejanza y conformidad con Él. En Caná, ella nos lleva hasta Él y nos coloca a su servicio. No he querido ahí poner muchas frases, pero todo eso responde todo a textos del padre Chaminade. Ya que Nidia lo ha hecho detalladamente con María, muy interesante me parece que todos nosotros como laicos marianistas, esta parte de Jesús. Por la gracia, y por la gracia significa que es don de Dios, no es algo que nosotros podamos hacer, conquistar. Es algo que Él nos da. Y por la fe, que también es don.
Entonces aquí no hay conquista humana. Jesús, Él, el propio Jesús, nos transforma en personas semejantes a Él. Es el propio Jesús que se une a nosotros. Y como dice Nidia, o se dice en América Latina, os brindo este regalo de estas líneas que para mí son fundamentales de nuestra espiritualidad y de nuestra mística. Por la fe, el Verbo se digna venir y habitar en nosotros. Cuando el Papa Francisco nos decía que no es tanto buscar a Jesús o encontrar a Jesús, sino dejarse encontrar, porque la iniciativa es de Dios. El Verbo viene a nosotros. Jesús se une con nosotros hasta que nos transforma en Él mismo, en otros Jesucristo. Así nuestra mente no piensa más que como Jesucristo, pensamos como Jesucristo. Esto es, diríamos que el final de un camino místico, es unirse, ¿no? Es el unirse a Jesús. Nuestro corazón no siente ni ama más que como Jesucristo. Es el mente, corazón, y por fin la voluntad ya no actúa más que como Jesucristo. Hacemos y actuamos como Jesús. Al final, Jesús se ha unido a nosotros. Se ha formado en nosotros la humanidad nueva. Creo que esto es impresionante. Con esto es suficiente para nuestro camino espiritual, para motivarnos. Y qué contraste, y esto ya lo dice en 1818, y qué contraste con el hombre que mira y ve una iglesia y una sociedad tan terriblemente corrompida. Pero qué fe, que es el propio Dios que se puede, no solamente viene a nosotros, sino que se hace uno de nosotros, con nosotros. Está claro que eso, creo yo, que es la vía mística, aunque todos conocemos mucho la vía ascética, que son el sistema de virtudes y todo más, ¿no? Íntimamente unidos a Él por el más fuerte de los amores. Están en Él y Él está en ellos. Hablando ahora, en el caso de los religiosos, en la carta de los predicadores de retiros. Son sus discípulos, sus imágenes. Son otros Él. Yo estas cosas me las he subrayado, me las he puesto grandes, en colores, porque es impresionante. Esto para mí es muy fuerte, es lindo, es místico. Creo que se llega ahí por la gracia de Dios y por nuestra colaboración con la gracia, no por la ascética, pero sí por nuestra colaboración. Y creo que eso también es la consagración, pero es la consagración que Él hace con nosotros. Y después es el tema importantísimo, la transformación del mundo, creo que lo tenemos incluso más claro. Y como no quiero pasarme del tiempo, salto a la letra C, que es lo que quedaba ahí un poco más misterioso, la providencia y la profecía. Pues yo creo que en este tiempo de COVID, de guerra de Ucrania, de hiperinflación en todos los lugares del mundo, en amenaza de los sistemas democráticos, en un momento en el cual la violencia social es tan fuerte, incluso en las redes sociales, donde hablamos mucho de odio y recibimos mensajes de odio, espero que no los multipliquemos.
creo que esto también es esencial para nosotros marianistas, el sentido de la providencia o de la profecía. Y leemos a Chaminade: María venció, vence y vencerá estas y todas las batallas. Al inicio de los tiempos, cuando yo era novicio, siempre me hablaron mucho de este momento que es el Génesis, desde que el Señor estableció enemistad entre la serpiente, entre el mal y María. Pero también al final de los tiempos, en los cuales la mujer vence al dragón. Todo el capítulo 12 del Apocalipsis lo podemos leer. Y esto yo creo que es lo único que no es que me haya inventado, sino que creo que encaja también, que es en el momento presente y que esta mañana nos lo han dicho varias veces. Lo esencial es el momento presente. Y en este momento presente, o en este momento histórico, me ha parecido que tenemos que releer el Magnificat, que no siempre está citado en algunos, pero no es un punto así muy de nuestra tradición. Por eso lo he puesto aquí, creo que es el único que me ha salido del guión un poco histórico. El Magnificat, volver a leer el Magnificat con María y como María, y poder decir que en este momento del COVID, de los mensajes de odio, de la guerra de Ucrania y otras guerras, de la desigualdad que nunca la hemos vencido, del racismo que sigue presente, aunque lo olvidemos, y podíamos seguir la lista, en este momento, y también me ha animado porque lo he escuchado esta mañana, con otras palabras, Dios está presente en la historia. Dios está presente en este cuadro que nosotros estamos viviendo, y no solo está presente, sino que Él destruye los planos malévolos, los planos de injusticia, destruye los planos del mal, sin ponernos apocalípticos, sino muy al estilo de María, y ser capaz de ver que eso está pasando. Es un ejercicio de actualidad, creo que muy marianista, sinceramente difícil de hacer, pero ahí está el desafío, cantar con María que ahora, en la historia, y ahora Dios está presente y es Él el que vence. Decía Chaminade que Él nos reserva una gran victoria. Yo la única pregunta que he hecho en el texto que tenéis es ¿cuál es esa victoria hoy para nosotros? Había puesto una parte que no es el proyecto histórico y que la tenéis, pero me la salto porque esa, la verdad es que cabe a toda la asamblea que estamos aquí. Responder los temas de hoy, si tenemos intensidad o no tenemos, que yo creo que nos falta intensidad, pero eso ya es mi opinión y no forma parte del proyecto de Chaminade. Muchas gracias y no he podido hacerlo en el tiempo previsto. Gracias.